Hola, soy José García de Vida Autosuficiente y hoy les traigo un taller de cómo cultivar en maceta. En este taller vamos a aprender cómo cultivar en maceta hortalizas y plantas aromáticas. Si te has inscrito entre las 15 primeras personas, habrás obtenido una bolsa como esta con el material necesario para hacer este taller. Vamos a ver qué es lo que tenemos en nuestra bolsa. Por una parte tendrán macetas como esta para sembrar nuestras semillas. Luego tendrán algunos sobres de semillas de distintas variedades de hortalizas y plantas aromáticas. Luego tendrán una bolsita de grava, que veremos para qué es, y sustrato universal para plantar nuestras semillas. En primer lugar vamos a utilizar nuestras macetas, que son el recipiente donde se va a desarrollar una de las partes más importantes de nuestras plantas, la raíz. Es importante saber que las macetas traen agujeros para que el sobrante de agua, el exceso de agua, salga y se deposite en un plato, ¿vale? Si encontramos algún tipo de plástico que podemos reutilizar, un plato plástico de comida, o buscar en una tienda especializada un plato que nos sirva para el tamaño de nuestra maceta, podremos utilizarlo para así recoger el agua sobrante. En este tamaño de maceta podremos tener nuestros plantones, según qué tipo de planta, hasta un tamaño aproximado de unos 15-20 centímetros. Luego tendremos que pasar ese plantón a una maceta más grande. Yo les recomiendo que según qué tipo de planta, compren o consigan o reutilicen macetas de 10 litros como mínimo, ¿vale? Si fueran, por ejemplo, lechugas o espinacas, podemos utilizar perfectamente una maceta de 10 litros. Eso sí, para hortalizas que tengan raíces más grandes y más profundas, necesitaremos macetas de mayor tamaño, de 20, 30 o hasta 40 litros. Pueden ser, por ejemplo, para coliflores o brécoles, hablando de hortalizas de esta época del año. Lo siguiente que necesitaremos será sustrato universal o algún tipo de sustrato que nosotros preparemos en casa. También necesitaremos grava. La grava va a ir antes del sustrato en el fondo de nuestra maceta, y para ello cubriremos aproximadamente un 10% de nuestra maceta con grava. Con eso conseguiremos que el agua no se vaya estancando en el fondo. Para que no se compacte y se encharque nuestro fondo, usaremos esa grava para facilitar la salida del agua de nuestra maceta. Por último, y no menos importante, necesitaremos nuestras semillas. Sin ellas, evidentemente, no podremos sacar nada. Les voy a nombrar algunas de las semillas que podemos cultivar en esta época del año. Por ejemplo, podremos plantar espinacas de invierno, rúcula, cualquier tipo de rábano, rabanito, rábano negro, nabos. Podemos plantar coliflor, col, brécol, ¿vale? Estas son algunas de las hortalizas que podremos plantar sin ningún problema en esta época del año. Y en concreto en Canarias tenemos otras muchas que podemos seguir plantando durante todo el año, como por ejemplo la lechuga, la zanahoria o la remolacha. En cuanto a las aromáticas, tendremos menos problemas porque normalmente se pueden cultivar durante todo el año, en su mayoría. Además de nuestras semillas, también podremos encontrar en tiendas especializadas, sobre todo en viveros, plantones ya en un tamaño desarrollado para plantarlas directamente en nuestra maceta. A continuación vamos a ver el paso a paso de cómo plantar en nuestra maceta. Abriremos la grava. Para este tamaño de maceta nos hará falta muy poquita grava, más o menos un puñito y medio aproximadamente, ¿vale? Como ven aquí, quedará una cosita así, más o menos, de grava. Luego abriremos nuestro sustrato y lo iremos añadiendo a nuestra maceta. No es necesario que lleguemos al borde. Es recomendable dejar aproximadamente 1 centímetro de vacío. Ahora lo veremos. Si nuestro sustrato tiene algunas compactaciones como estas, algunos trocitos de sustrato que están muy duros, vamos a presionar con la mano hasta soltarlo. Es importante que el sustrato no tenga estas compactaciones para que la raíz se pueda desarrollar correctamente. Cuando lo tengamos casi lleno, presionamos muy flojito, no fuerte, ¿vale? Presionamos muy flojito para que cuando reguemos la primera vez no pegue un bajón muy grande nuestro sustrato. Y volvemos a poner un poquito más.
Con esta cantidad será suficiente. Como ven, no lo he llevado al borde, como les dije antes, para que cuando reguemos no esté constantemente rebosando el sustrato fuera de nuestra maceta. Lo siguiente será coger nuestras semillas. En este caso voy a coger semilla de rúcula, que es una semilla muy pequeña. No es de las más pequeñas, pero sí lo es bastante. ¿Con cuánta profundidad enterraremos nuestra semilla? En general, siempre una semilla se debe plantar aproximadamente el doble de su tamaño. Si nuestra semilla mide 1 milímetro, la enterraremos a 2 milímetros. Si nuestra semilla mide 1,5 centímetros, pues la plantaremos a 3 centímetros. Por ejemplo, esta semilla que aproximadamente tiene 1 milímetro, 1,5 milímetros, pues simplemente la pondremos sobre el sustrato y con un poquito más de sustrato la taparemos. ¿Vale? No la vamos a enterrar porque al ser tan pequeña, si presionamos o hacemos un agujero muy grande, la vamos a perder abajo y no va a salir con facilidad. Yo les recomiendo que en una maceta planten aproximadamente 3 semillas en el centro para asegurarnos de que salga al menos una. Cuando ya aparezcan los primeros brotes, si nos aparecen las 3 que hemos plantado, sería conveniente separarlas en 3 macetas diferentes. Una vez esté desarrollado nuestro plantón, como les dije anteriormente, lo pasaremos a una maceta de mayor tamaño. Las macetas que hemos recibido en nuestra bolsa son muy pequeñas en general, casi para cualquier semilla de las que han recibido. Muy pocas plantas se desarrollarían bien en un espacio como este, pero nuestra intención es que primero aprendamos a cultivar en una maceta pequeña y luego consigamos macetas más grandes para hacer el proceso del trasplante. A la hora de hacer el trasplante es importante que no tiren del tallo de la planta para trasplantarla, pues puede partirse y verse dañada. Lo que haremos es aflojar un poco el sustrato y volcarla en la mano. Una vez tengamos todo el cepellón de raíz, podremos trasplantar a la siguiente maceta, a la grande. A la hora de regar es importante que reguemos al principio con bastante abundancia, es decir, bastante cantidad de agua, pero nunca pasándonos. Cuando reguemos las primeras veces, una vez hayamos pasado nuestras semillas a la tierra, vamos a ver cómo sale el agua a nuestro plato. Cuando veamos que empieza a salir las primeras gotas de agua en el plato, dejaremos de regar. También es importante que reguemos con un regador de lluvia muy fina, que salgan las gotas muy finitas, o que hagamos nuestro propio regador aprovechando una botella, por ejemplo, de 1,5 litros de agua, haciéndole pequeñas perforaciones con un alfiler en toda la tapa, y así lo usamos de regador de lluvia fina. Es tan importante no excedernos con el riego como no quedarnos cortos. Si nos excedemos, podríamos pudrir nuestra raíz. Si nos quedamos cortos, la planta morirá de sed. Según el tipo de planta u hortaliza que tengamos, tendrá unas necesidades de nutrientes, es decir, comerá más o menos esa planta. Para ello, buscaremos en internet el tipo de planta y veremos qué cantidad o qué demanda de nutrientes exige. Podremos hacer en casa nuestro propio lombricompost y con eso tendremos alimento para nuestras plantas. Aplicaremos la cantidad recomendada según el tipo de planta. A la hora de cosechar nuestra planta, según qué tipo de planta, la cosecharemos entera o cosecharemos algunas partes de la misma. Por ejemplo, de una espinaca podremos ir cogiendo las hojas exteriores. Lo mismo haremos con la lechuga o con la selga. Si fuera, por ejemplo, una coliflor o un brécol, tendremos que directamente sacar la planta entera porque nos vamos a comer justamente la flor, la parte interna, y necesitaremos sacar la planta entera. Si mantenemos a nuestra planta bien cuidada en cuanto a nutrición y a agua, en principio no deberían de haber grandes problemas con plagas. Si aparece una plaga y hace mucho daño a nuestras plantas, es recomendable que busquen, según el tipo de plaga, qué preparado ecológico o natural podemos utilizar para nuestra planta. Y con esto ya me despido y espero que saquen buenas cosechas en casa. Si quieren saber más sobre plantas, huertas o autosuficiencia, pueden seguirme en mis redes, en Instagram como @vida.autosuficiente, en YouTube como Vida Autosuficiente y en Facebook como Vida Espacio Autosuficiente. Gracias y hasta la próxima.